Tradicionalmente La Ceja nunca ha sido ajena a lo que ha sido la violencia en nuestro país, y tomémoslo en una forma muy general de lo que ha sido ese tiempo enmarcado desde lo que es el 8 de abril de 1948, con el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, y allí en adelante La Ceja no fue ajena a lo que fueron las luchas partidistas. Digámoslo, frente a la realidad que se ha dado, como fue esos enfrentamientos entre liberales y conservadores. Pero esto está vinculado a lo que ha sido ese proceso de violencia en Colombia. Sobre el conflicto armado en La Ceja, ¿qué les puedo decir? Ha sido un conflicto que ha sido permeado por múltiples actores armados, ¿cierto? El conflicto, por lo menos en San José, fue un conflicto donde hubo un dominio de un actor específico que era el paramilitarismo, ¿cierto? Digamos que ellos identifican como la llegada del paramilitarismo más o menos por el año 97, cuando al corregimiento empiezan pues como a ingresar personas foráneas del territorio, y empiezan a aparecer en las fachadas de las casas mensajes alusivos, pues grafitis a las Autodefensas Unidas de Colombia. Y que es hasta el próximo año, hasta que ya entran como a tomar posesión y dominio del territorio esos grupos, que es básicamente generar terror para generar cohesión social, porque la población civil es en últimas un medio para tener el control del territorio y a la vez es un fin, ¿cierto? Porque a la misma medida que vos controlás a la gente, controlás sus recursos, controlás el territorio y controlás de ahí un montón de dinámicas sociales, políticas y económicas que se desarrollan ahí. Anteriormente pues eso se vivía demasiado tranquilo, pero aquí la gente era demasiado pues humilde, muy trabajadora, muy alegre, se vivía muy bueno, muy bien que se vivía. El corregimiento San José era muy delicioso, uno podía salir tranquilo, caminar tranquilo por todos lados, los vecinos han sido muy queridos y nos hemos ayudado mutuamente. De lo que hace que llegaron esta gente, los paramilitares, fue los que nos desorganizó nuestras vidas. Retomando pues la historia, llega el paramilitarismo a San José, se instalan los grupos paramilitares y empieza en San José todo un proceso de desplazamiento. Incluso en la investigación que identificamos, algunos personajes, algunas personas y líderes de San José, campesinos con los que hablamos, identificaban que hubo un nivel de desplazamiento muy alto en el corregimiento, ¿cierto? Que son 11 veredas y donde quedaron familias, pues donde quedaron terrenos perdidos, donde quedaron casas abandonadas, donde hubo un proceso, pues hubo una consecuencia, por ejemplo, que las casas muchas veces, o las fincas que ahora en este momento pueden estar valiendo tranquilamente 200, 300 millones de pesos, las regalaron por 5 o 6 millones de pesos para ir a pagar eso en arriendo en La Ceja o en Medellín, por el mismo terror, ¿cierto? Porque era no saber si de pronto se seguía en esa lista de objetivos militares mal llamados, donde el objetivo militar es de pronto vos tenés nexos con la guerrilla, entonces te matan. O el mismo terror de ver que
que asesinaban gente, que se perdía gente, que habían desapariciones o que habían ejecuciones, y que todo eso obedecía pues como una lógica, ¿cierto? Esas cosas no se dan porque sí, por lo que les decía, porque es un modelo de tierra arrasada, porque es una forma de vos coger el territorio y coger a la gente y ponerla en tus normas, ¿cierto? Y el terror y la violencia es una forma de control político también. Solamente cuando ya empezó a venir esos paramilitares y a armar el terror, por decir algo, armar el terror por aquí, ya a mi papá sí le tocó. Cuando un hermano mío de acá lo sacaron de acá de mi casa, que es donde yo siempre he vivido, lo sacaron de acá, a él lo sacaron de la cama, a mi papá le tocó vivir todo eso, a mi mamá no le tocó, gracias a Dios a mi mamá no le tocó esto. Pero a mi papá sí le tocó. Lo sacaron de la cama a él y se lo llevaron a ellos. Fue esa gente de los paramilitares. Se lo llevaron a un lugar que no supe para dónde lo llevaron. Sé que solamente lo llevaron y acá en un altico lo amarraron a él de un poste de la energía. Todo un día lo amarraron ahí, lo torturaban muy horrible, sí. Yo sé que lo torturaron muy horrible, que ojalá yo no quisiera volver a recordar todo esto. Y que esto no se vuelva a repetir jamás. Pues eso fue porque como entraron tan brutalmente aquí a la región, a la vereda o al corregimiento, porque eso fue por varias veredas que se desplazaron, fue muy tremendo, fue muy brutal el cambio, porque ya uno no estaba tranquilo, se amanecían en la casa, si se le comían todo el mercado que había, si se gastaban todo, se apoderaban de las casas. Ya todo el mundo se fue dejando sus tierras, abandonaron las tierras porque no se podía tener una moto, no se podía tener un caballo, no se podía tener una gallina, no se podía tener un cultivo porque ellos se apoderaban de todos ellos. Verdaderamente uno, pues que no hubiera sido por ustedes en ese momento de que uno tuvo todo ese conflicto y todas esas cosas que le sucedieron a un hermano, pues uno que hubiera sido de uno hasta se hubiera enloquecido o quién sabe, porque uno necesita ayuda psicológico, sí, más que todo. Y verdaderamente y moral porque también el municipio nos ha tratado de ayudarnos en lo que se ha podido. Pues gracias a mi Dios hemos estado luchando para salir adelante en la finca, teníamos trabajito por cuenta de nosotros, luchando verdaderamente. Porque anteriormente la guerra, pues a mí lo que fue problemas de la violencia, nosotros nos arrancaron, a mí pues personalmente me quitaron pues, parte de mi familia, la familia casi toda la que yo vivía, mis hijos y toda esa gente se perdieron pues por causa de la violencia. En las épocas de nuestros papás, digamos por acá existían que esos grupos armados y acababan prácticamente con todo el corregimiento, se ha visto mucha drogadicción. Porque antes digamos que a la gente le daba miedo salir a la puerta de la casa por miedo a que de pronto lleguen a matar o algo. Mi abuela, ella fue desplazada, ya le tocó irse de acá por eso mismo, por miedo. Y mi papá fue el corregidor de acá cuando estaban en pleno conflicto. Lo que me contaba mi papá, que él le tocaba ir por ahí cada día, le tocaba levantar por ahí 2 a 3 cuerpos mutilados, y mi abuela decía que ella le daba mucho miedo, ella dejó la casa acá sola. Cuando ella volvió acá, cuando pudo volver, fue a la casa y encontró un carro desvalijado, habían armas, bombas, había de todo en la casa, en el zarzo, todo eso. Muchas veces esos conflictos, cuando nos tocan, creemos que eso no ha pasado. Y pasa en La Ceja y pasa en muchas partes. Hay mucha gente que no logra dimensionar las consecuencias o implicaciones que tiene en el territorio y en el municipio un conflicto armado, ¿cierto?
a eso viene un estigma social hacia los habitantes. En San José las mismas personas lo identificaban así, ¿cierto? Decían que aparte de haber sido víctimas de ese dominio paramilitar, estaba el estigma cuando bajaban al pueblo porque es que si es de San José es paramilitar o tiene nexos con el paramilitarismo. Hay gente de La Ceja que ni siquiera sabe que hay un corregimiento. O sea, nosotros pensábamos, no solamente porque hubo un conflicto, que eso casi nadie lo sabe, porque se invisibiliza o porque se niega, porque es más fácil negarlo, sino que también en cuanto a la parte administrativa, en cuanto a la parte de fuerza pública, en cuanto a la parte de procesos comunitarios. O sea, cómo los procesos se hacían solo por cumplirlos, por llenar un papel, por llenar una lista. Entonces, ¿qué pasó en el corregimiento? Total desconfianza administrativa. O sea, pues yo no pido nada porque lo que me traigan está bien. Pensábamos que la indiferencia no es solo de la administración, sino de la comunidad de La Ceja, de los habitantes. Cuando llegamos al territorio también, una indiferencia con ellos mismos, con eso que nos pasó. No, es que es mejor no hablar de eso, no, es que es mejor, déjalo ahí, eso ya pasó, no lo toques. Cuando se conoce la historia, pues es no volverla a repetir, ¿no es cierto? Entonces, para todas esas personas que sufrieron más que, lo puedo decir personalmente, más que yo, pues es muy duro uno estar en los zapatos de ellos porque no sabría uno cómo estarán pensando, pero sí hay más alternativas de solución o de superar esas heridas que nos deja la violencia. Y más que si conocemos de derechos, de normas, de reparaciones, entonces yo creo que se nos va a hacer más fácil la vida y superar esos obstáculos que la vida nos pone en el camino. Y a la vez, y esto es muy interesante en San José, a la vez que estaban instalándose estos grupos armados, estaban instalando ese dominio, también iban surgiendo asociaciones y corporaciones en el territorio. El caso, por ejemplo, de Asofrutas y el caso de Palmas Unidas, que es una asociación de mujeres que hay en San José. Y estas asociaciones, a pesar de que durante esta época, pues obviamente había poca presencia del Estado, habían un montón de asuntos ahí, ¿cierto?, que dificultaban como el accionar, logran sobrevivir a ese conflicto. Entonces se van dando unas dinámicas que igual no murieron, ¿cierto? Incluso procesos muy valiosos de resistencia, procesos de paz. Asofrutas nace hace 22 años, el 2 de septiembre de 1996, debido a la necesidad que tenía la comunidad, el corregimiento de San José, de comercialización justa. En sus inicios Asofrutas empezó a coger como aceptación en la comunidad, llegando a tener 110 asociados, ya que la comercialización se hacía basada en la legalidad, se sacaba solamente el sostenimiento de la asociación y el resto era distribuido entre los 110 asociados que pertenecían a ella. Luego en el 98 llegó el tema pues de la incursión paramilitar en la zona y hubo pues una afectación muy grande de la asociación, porque como hubo desplazamiento masivo a la zona urbana, pues la asociación pasó de 110 asociados a tener solo 13 asociados. Fueron unos momentos muy duros porque incluso se rescata pues la resiliencia de los asociados, los poquitos que quedaron, que continuaron luchando. Y entonces ya por la parte de Asofrutas, porque Asofrutas también nos acogió mucho en ese tiempo, ya nos brindaron proyecticos por ahí de trabajo para poder trabajar en lo que fue pues, con Asofrutas. Comenzamos a luchar, a sembrar la morita, bueno, y después la florecita, bueno, y hemos estado luchando verdaderamente, y el municipio nos ha ayudado en muchas cositas. Gracias a ellos, verdaderamente tenemos mucho que agradecerles. El cambio ha sido muy significativo, ya que día a día
los buenos líderes que tenemos acá en nuestro municipio pues avanzan también con nosotros al ritmo de las necesidades que tienen las personas y las comunidades. Es como vemos así carreteras más buenas, comunicación mejor, más efectiva. El gobierno también nos ve que queremos salir adelante, entonces nos pone internet a la mano. También pues vemos que las personas se van actualizando en las nuevas tecnologías y es así como avanzamos día a día. Muchas veces no logra uno ver como esas acciones pacíficas en medio del conflicto, ¿cierto? Surgen también como unas formas de resistir a eso, ¿cierto? De generar como otras cosas. Por ejemplo, asociarse, trabajar las frutas, trabajar con los campesinos, las mismas mujeres reunirse, trabajar con corporaciones de Medellín que ellas decían que incluso a pesar pues de todo esto y del miedo lograban tener apoyo psicosocial dentro del conflicto con corporaciones de Medellín, ¿cierto? El caso de Palmas Unidas. Entonces, por ejemplo, eso es algo a rescatar, es romper el miedo y escoger y generar dinámicas contrarias a la violencia, generar respuestas pacíficas al conflicto. Todo eso se da desde lo que les decía, empieza en 97, 98, se empiezan a instalar los grupos paramilitares, hay un dominio paramilitar en la zona, más o menos hasta el 2006, 2007, 2008, que empiezan pues los diálogos en San José de Ralito, ¿cierto? Y el proceso de desmovilización de los grupos, y quedan un montón de estructuras neoparamilitares, pero indudablemente hay un cambio por lo menos en el municipio y un cambio en cuanto a la legitimidad política que tiene un actor como las Autodefensas Unidas de Colombia al desmovilizarse. Y es un proceso lento en el que todavía estamos. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces la gente cree como no, ya se desmovilizaron, ya pasó, ¿cierto? Ya se firmó esto, entonces ya no hay guerra o no va a haber o no tiene por qué haber. Es decirles que el proceso de construir paz es precisamente eso, ¿cierto? Un proceso, y un proceso es lento. Es usted coger toda esa violencia, que no es violencia, sino que es plural, hay muchas formas de violencia, y empezar a generar otras alternativas pacíficas. A aquellas personas que a veces se sienten que no son capaces, que porque somos del campo entonces somos menos, no quiere decir que no tengamos potencial. Creo que nosotros los jóvenes podemos y creo que el corregimiento ha mejorado mucho en cuanto a juventud porque en realidad hay mucho potencial. Entonces creo que no nos debemos rebajar ni nada, sino darla toda, que el cambio sí se puede dar, el cambio, o sea, como personas y como corregimiento podemos mejorar mucho más. También rescató mucho la resiliencia, o sea, el tema de resistir pese a las dificultades. Pocas personas que quedaron en el corregimiento tuvieron esa fuerza para no dejar caer la asociación. También fue el sacrificio de los productores porque ganaban más poquito, pero hubo un caso muy curioso que Azofrutas fue creado para vencer los intermediarios, pero cuando pasó lo del conflicto en el 2004, como Azofrutas llegó a producir tan poquita mora, se unió junto con el intermediario para llevar la mora a Medellín entre ambos y minimizar costos. Entonces fue muy bonito pues porque encontraron formas de alianza para no decaer pues ante la crisis que había. Con San José, ¿qué pasó? El proceso de Azofrutas, que es muy valioso, de llamar y buscar a esas personas que estaban lejos, que no habían podido retornar, y decirles retornen, que va a haber como, así sea con las uñas. Conseguimos apoyo con la alcaldía, conseguimos apoyo con fundaciones,
conseguimos apoyo con organizaciones del Oriente Antioqueño como Azocolflores, como Fundación El 5, como muchas floristerías o gremios, y los que retornen a sus parcelas se les va a dar pues como los insumos para empezar a cultivar mora, a cultivar tomate de árbol y a que empiecen a regresar, a que vuelvan al territorio. Mucha gente sintió paz porque pudo volver a lo que eran antes. Pues obvio que no iba a ser lo mismo, pero volvieron a sentir como esa tranquilidad que antes se respiraba. Entonces sí, como que se sintió paz cuando todo eso acabó, cuando todos se desmovilizaron. Entonces son procesos lentos. ¿Por qué? Porque hay personas que tienen miedo, hay heridas muy profundas del conflicto, ¿cierto? Hay personas que han sido víctimas y que han visto pues, o han perdido mucha parte de su núcleo familiar. Y verdaderamente la fe en Dios, porque uno tiene que seguir adelante, pero la familia que yo tenía, pues como se dice, esa familia la perdí. Uno de esos son cosas que sería muy duro para uno olvidarlas, porque es que clásicamente uno se desintegró debido a esas cuestiones de violencia. Pero verdaderamente, ¿uno rencor con quién? Porque verdaderamente esos fueron unos grupos armados que verdaderamente esa gente, como se dice el cuento, sería que no creían en Dios ni en ley, no creían en nada. ¿Uno qué va a saber qué fue el fin de esas gentes? Lo único importante es que me creo, gracias a mi Dios, que la mayor parte de mi familia también salieron adelante, porque después ya últimamente me estoy dando cuenta de la mujer que se tuvieron que desplazar a otros lugares, los hijos, todos salieron adelante, gracias a Dios. Pues yo mi Dios le daba a uno fuerzas para seguir adelante y seguir luchando. Para seguir luchando con todo esto. Y gracias a todos esos talleres, capacitaciones que nos han obsequiado, sobre todo cuando vienen de La Ceja, que nos dan talleres, nos dan manualidades, nos dan muchas cosas que nos han dado para poder olvidar todo esto que ha pasado. En todo caso, nosotros, pues yo sobre todo que quedé aislada y sola, he salido adelante, he tenido fuerzas para luchar. Gracias al zoológico que yo tengo unos animales que los quiero mucho. Tengo patos, tengo gallinas, tengo perros, tengo gatos, tengo una lora que yo la quiero mucho, que esa es la que me ha entretenido y me ha ayudado a salir adelante de estas penas tan horribles. Es la que me ha acompañado y mire, y ahí la puede ver que no me puede dejar sola. Para donde yo ando, ella me sigue. Y yo no soy víctima, yo ya soy una persona como todas somos todas. Y bregar y hacer lo posible para no tener toda esa violencia que hubo en nuestras mentes y perdonar. En realidad acá hay mucho potencial, pero pues a veces nos toca, digamos, acá cuando yo estudiaba en el colegio, nos tocaba transportarnos a otro lugar para poder hacer un curso en algo más o digamos que la media técnica. Entonces pues es como falta de material, más personal en educación, muchos más espacios para la educación, porque acá prácticamente solo contamos con el colegio, que es la primaria y el bachillerato y ya. Nos faltaría acá el tema de apropiación de la comunidad. Vemos que las personas tiene un instinto de supervivencia, más no ese instinto de apropiación en la comunidad, como esa parte cultural, deportiva. Ahorita pues con el proceso de reconstrucción de memoria histórica, lo que queremos es que se recuerde el proceso de violencia, pero que no sea tan enmarcado pues como al tema de violencia. Queremos resaltar es la calidad de vida que se lleva en el corregimiento, la fuerza con que cada campesino lucha diariamente, no solo por la violencia, sino las condiciones climáticas, cómo resurge de una helada, de una granizada. Queremos resaltar esa fuerza y esa capacidad que tienen los campesinos para salir adelante de todas las adversidades. Entonces, qué bueno que nos conozcan, que conozcan a Sofrutas, que conozcan nuestra gente y que
y que se lleven una imagen bonita, no solo a través de lo que pasó del conflicto, sino de la calidad de gente que tiene esta tierra. Desde que nací estoy muy amañado aquí, porque esto por aquí es muy bueno.